Nos acompaña a esta hora Natalie Arias, asambleísta por el movimiento Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por la invitación. No, a usted muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Entiendo que los legisladores no aceptaron la objeción realizada por el presidente de la República, donde advertía que para poder reconocer este oficio de reciclador de base se debería tomar en cuenta el presupuesto general del Estado y la capacidad económica de los gobiernos autónomos descentralizados para incluir en nómina a recicladores de base. Y la Comisión de Régimen Económico, luego el Pleno, aclararon que el proyecto aprobado no pretende incluir al reciclador de base en el rol salarial de ninguna organización del Estado ni en los gobiernos autónomos descentralizados, sino que se refiere estrictamente a reconocer el oficio del reciclador de base. Este reconocimiento, asambleísta, ¿de qué manera beneficia a estas personas que cumplen con este oficio? Nuevamente, como le decía, pues aquí estamos para conversar de aquello que ha sucedido el día de ayer en la Asamblea Nacional y que efectivamente pues nos enorgullece a todos entregarle a la ciudadanía un proyecto de ley que va a permitir realmente ocuparse, como bien mencionaba usted, primero del reconocimiento de aquella función importantísima dentro del desarrollo productivo del país, que es la de los recicladores de base y además también de los otros grupos humanos que se benefician con este proyecto de ley. Efectivamente, pues uno de los puntos que estaban en debate dentro del veto, propiamente la objeción planteaba realmente que se cambie la redacción de estos artículos que tenían por propósito el reconocimiento, el hacer legítimo realmente ese trabajo que realizan los recicladores de base, y nos hemos inclinado por la ratificación a propósito pues de que aquí lo que estamos incentivando es la asociatividad, la posibilidad de que ellos se asocien, de que además pues también de esta manera puedan ir avanzando dentro de etapas en este sentido, y además también el reconocimiento justo a través de una carnetización para que así puedan también ser debidamente identificados, ya que como mencionábamos pues cumplen un rol muy importante dentro de esto que se conoce como la economía circular, que no es una cosa distinta que pasar de una economía lineal en la que pues se procesa, se programa y no se conoce cuál va a ser el resultado final con respecto pues a los desechos que se generen o lo que suceda con el producto en general cuando ya haya cumplido su ciclo de vida. Dentro del concepto de economía circular estamos hablando que desde el diseño se logra definir qué es lo que va a pasar, tanto con las mermas como con los desechos, pues en este caso, que se produzcan al final del ciclo de vida de un producto. Ahora, entonces, asambleísta, ¿qué derechos laborales recibirán estos recicladores de base con la aplicación de esta ley? Nuevamente estamos hablando aquí de la posibilidad de asociarse. Esta es una actividad privada que se realiza directamente pues, por quienes la ejercen. No van a tener una vinculación en este caso, pues ni con los GATS ni directamente con el Ejecutivo. Estamos hablando de la posibilidad de que tengan su carnet, estén debidamente identificados y además también pues reciban los equipos que se requieren para poder realizar esta función dentro de los parámetros de seguridad. ¿Y esto ayuda a promover el trabajo de estas personas? Sin duda alguna, porque además también dentro de aquello que corresponde a los principios y a las políticas públicas que se van a desprender de este proyecto de ley, estamos hablando de la posibilidad de beneficiar no solo en condiciones de vida, sino también en posibilidades de empleo a más de 500.000 de ecuatorianos. Estamos hablando no solo aquí de los recicladores de base, sino también de los reparadores, de importante función, y por supuesto también de los artesanos. Son actividades productivas que ya tenemos naturalmente dentro del país y que se van a ver potenciadas en ese sentido. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Noboa, destacó que el veto del Ejecutivo mejora la aplicación de la norma para que no sea únicamente enfocado en el tema del reciclaje y la administración de los residuos que constituyen las últimas fases de esta economía circular que usted nos explicaba. Pues el texto planteado por el Ejecutivo propone o pone en marcha las 9R de la economía circular, que son repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir,
reproponer, reciclar y recuperar. Asambleísta, ¿de qué manera la nueva ley obligará a las entidades públicas a cumplir con todo este proceso que implica la economía circular? Bueno, permítame referirme pues al punto que más destacamos dentro de la propuesta del Ejecutivo. Dentro de esta objeción parcial se eliminó el Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva, que básicamente pues era un ente burocrático más y que por lo tanto pues no ayudaba en ese sentido. Aquí lo importante realmente para que todas las instituciones relacionadas puedan tener su rol, la participación que esta ley pues les demanda, es que se abarca a todas. Pues estamos hablando aquí no solo de ambiente, estamos hablando principalmente de producción, porque esto pues lo van a dirigir aquellas instituciones que tienen el rol, en este caso rector, pero no son los únicos. Estamos hablando también de agricultura, estamos hablando por supuesto de planificación, de finanzas, pero aquí los verdaderos protagonistas son quienes se dedican al sector productivo, son ellos los que van a poder acoger estas prácticas, estas buenas prácticas, para poder pues incorporarlas dentro de su proceso productivo. Ahora, ya en el ámbito específico de la generación de los residuos, ¿existen metas planteadas a mediano o largo plazo para poder reducir el porcentaje de la generación de esos residuos en el país? Efectivamente, usted conocerá, y los amigos que nos escuchan esta tarde, que las leyes están para generar un marco. Esto tiene que ser aterrizado, por supuesto, ya dentro de las acciones de los ministerios competentes, y así también pues existir los incentivos para que sea el sector productivo quienes puedan ir acoplando sus procesos a este fin. Un punto importante para mencionar en este tema es que ya existe, de hecho, pues también tiene unas pocas semanas de vigencia el libro blanco de economía circular, que nos permite también conocer. En ese sí se puede encontrar ya mayor detalle con respecto a las metas. Son procesos que por un momento fueron por separado, pero que ahora pues en esta nueva administración van a tener que converger para que le podamos dar a los ecuatorianos realmente la aplicabilidad que esta ley necesita, en favor también no solo de estos grupos que hemos mencionado, los recicladores de base, los reparadores, en general también los artesanos y por supuesto el resto del sector productivo. Estamos hablando aquí de un tema que nos compete a todos, que de hecho pues dentro de las políticas públicas que se están siguiendo en este momento, nos da la posibilidad de incidir de manera directa e indirecta también en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, específicamente en el 8, 12 y 13, que están relacionados tanto a producción como a temas medioambientales. Eso es importante aclarar y contarle a la ciudadanía, creo, asambleísta, porque no se trata únicamente sobre el tema de recicladores, sino también qué implica toda esta economía circular, porque no es únicamente reciclar botellas o plásticos de un solo uso, sino implementar procesos donde la materia prima regrese a la cadena de producción, ¿no? Entiendo que esto es mucho más amplio y va mucho más allá. Sin duda alguna, como le decía, es pasar pues desde una economía lineal en la que se diseña qué es lo que se va a producir y en el camino se van generando desechos y pues nadie se cuestiona con respecto a ese uso o a la al potencial pues aprovechamiento que podrían tener, y definitivamente pues el productor no se ocupa en ningún sentido de cuál va a ser el destino de esos desechos o de ese producto cuando ya haya cumplido su ciclo de vida. Nuevamente, en el caso de la economía circular estamos hablando de que desde el proceso inicial se define qué es lo que se va a hacer, tanto con las mermas como con el producto cuando ya haya cumplido su ciclo. ¿Qué hay del tema de la inclusión? ¿Es esta una ley que es inclusiva? Sin duda alguna, porque estamos hablando aquí de que aquí, pues, además de converger los diferentes entes públicos, pues también estamos hablando de un grupo humano muy importante, y en los recicladores de base hay muchísimas mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una posibilidad de darle, como decíamos, reconocimiento, legitimidad a una actividad que ya se realiza y que merece tener no solo su carnetización para una identificación, sino también pues los equipos que acompañen, en este caso, los temas de seguridad. Y un tema importante también es la generación de empleos, que son pues tan necesarios en este momento para toda la economía. Pero ¿cómo este proyecto de economía circular va a lograr generar más empleos? Además de tener pues la posibilidad de asociarse, que esto ya le representa un escalón siguiente dentro del proceso que siguen los recicladores de base,
también estamos hablando de nuevas formas de entender también esta parte de la economía. Por lo tanto, pues da espacio realmente para que la inventiva de los jóvenes ecuatorianos también pues entre en acción en este sentido. Y además también los incentivos nuevamente pues para que las nuevas generaciones también de jóvenes profesionales que tienen un punto realmente, como punto realmente muy importante, el cuidado medioambiental, pues también vean en ellas un espacio para poder aprovechar de mejor manera esta legislación. ¿Cómo lograr que esta ley nos ayude al Ecuador a ingresar a verdaderos procesos de economía circular y que no quede, como suele suceder, simplemente en el papel o en el reconocimiento y en la generación de conceptos como el de reciclaje, por ejemplo? Verá, aquí lo importante realmente es que desde la Asamblea Nacional pues también se pueda ir haciendo un seguimiento a la implementación, porque tiene usted toda la razón, muchas leyes salen de aquí, no todas han sido negativas, no todo ha sido realmente pues negativo, como decíamos en el caso de la Asamblea. Estos proyectos de ley realmente le permiten al Ecuador tener mejores criterios en cuanto pues a los procesos productivos y se van a ir implementando gradualmente, pero esto necesita un acompañamiento, no solamente del Ministerio del Ramo, que en este caso es el de producción, sino también desde la Asamblea Nacional, quienes hemos intervenido en el proceso de formación de la ley, estamos en el deber de ir haciendo el seguimiento y por supuesto también el acompañamiento para verificar que esto se vaya cumpliendo. La ley emplaza para las instituciones relacionadas cuál debe ser el tiempo que deben tomar pues, para ir incorporando estos procesos y además también para generar la normativa al interior de sus instituciones que vaya en consistencia con este proyecto de ley. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, Gisela. Muy buenas tardes. Agradecemos a Natalia Arias, asambleísta por el movimiento Creo. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.